El conocimiento humano es tan inmenso que ya se aferra a los umbrales de los misterios más cercanos del infinito cósmico. Es tan enigmático como la geometría astral que susurra el génesis de la inteligencia perceptible. Es tan imprevisible en su resplandor de luminosa civilización como que aún no ha logrado dominar el ADN de la furia. El conocimiento humano se nutre de su historia y de su presente acontecer para tener su perspectiva, su visión del mañana. Este es el rumbo de Más Informes, tras las huellas del conocimiento. Muy buenas noches, amigos. En la red privada de comunicación, Más Informes. En el capítulo de la fecha les estaremos presentando una amplia investigación acerca de la mafia china en nuestro país. Estaremos hablando con uno de los pocos referentes morales que quedan en nuestro país, Monseñor Aníbal Maricevich. A 50 años de su creación también estaremos analizando la real y actual situación del Hospital Juan Max Böttner. Esto y más esta noche para ustedes en Más Informes en la red privada de comunicación. Yendo al primer tema de la noche, el Paraguay siempre ha acogido bien a los extranjeros que desean vivir y trabajar en paz aquí. Entre los foráneos que han llegado últimamente se encuentran los chinos, cuya colonia, principalmente en Ciudad del Este, es bastante grande. Es esta gente laboriosa y productiva. Lastimosamente, en los últimos años han tenido ellos problemas con muchos compatriotas suyos, miembros estos de temidas triadas a las que comúnmente se denomina mafia china. La comunidad china de Ciudad del Este está compuesta por unos 6.000 ciudadanos, provenientes estos en su gran mayoría de Taiwán. Sin embargo, hay otros chinos que vinieron de Corea, Estados Unidos, Indochina, Hong Kong y China continental. Los primeros chinos vinieron hace aproximadamente 20 años y el principal punto de radicación fue Ciudad del Este, que comenzaba a crecer aceleradamente en su aspecto comercial. La gran mayoría de estos chinos se dedica al comercio, justamente. La comunidad comercial china en Ciudad del Este es hoy muy poderosa económicamente, merced a su tesonero trabajo. Hay unas 1.000 tiendas de chinos que en su totalidad brindan ocupación a unos 20.000 paraguayos. Cada tienda tiene ventas diarias que rondan los $10,000 a $20,000. Los chinos trabajaban en paz hasta que hace poco tiempo comenzaron a sufrir el acoso de organizaciones mafiosas de compatriotas suyos que iniciaron una suerte de guerra comercial. Los orientales honestos, quizá por temor, no quieren hablar de mafia, pero admiten los problemas que existen en cuestiones comerciales. Creo que no existen
este sentido de mafia china, pero muchas veces entre los chinos los problemas soluciona solo, para que la imagen los chinos están en Paraguay no queda como una vergüenza. Es posible que ellos no admitan que exista la mafia china como tal por el temor de ejecutar o de hacer denuncias. Me estoy refiriendo a la comunidad china honesta, la que trabaja en comercio normalmente acá. Yo pienso que cualquier país todo tiene ese mafia y la mafia china. Cuando nosotros, como si no tocamos una cosa, usted nunca va a saber esa cosa. Pero para mí, ¿quién es mafia? Para mí es un poco difícil. La mafia china, como la denominaste, es comúnmente conocida en el mundo como triadas y existen en todo el mundo. Ciudad del Este es una cabecera de puente más para este tipo de organizaciones. La intención de la mafia china es el monopolio de la importación y venta de productos de salida masiva, como zapatos deportivos, manteles, linternas, patines, etc. Los mafiosos registran las marcas y los modelos de dichos productos en el Ministerio de Industria y Comercio, y si otros chinos quieren comercializar con estos, deben pagar a los mafiosos. A través de periódicos chinos están publicando registros de marcas que yo entiendo que han sido obtenidos en forma, si bien legal, puesto que tienen el título de estas marcas, pero en forma absolutamente ilegítima y que riñe con todo principio comercial. Un comerciante fuerte chino de San Paulo, de Miami, monopoliza la importación de un determinado producto. Puede ser, por ejemplo, como se dio el caso de Championes. Monopolizan y posteriormente entonces los grupos de mafiosos agarran y presionan para que solamente ese champión sea comprado de ellos. Y la mafia china se organizan en grupos que patentan ciertos productos. Por dar ejemplo, linternas, manteles, patines. Y estos exigen a quien venden productos y derivados de estas especialidades que tienen que aportar con esta mafia china cierta cantidad de dinero para que puedan seguir haciéndolo. De lo contrario, corren en peligro las vidas de los propietarios. El temor de los chinos honestos hizo que no existieran denuncias oficiales contra la mafia. Más bien filtraban información a la prensa paraguaya para alertar sobre su caso. La verdad que denuncia concreta no existe sobre este tema. Ahora sí, versiones y en forma individual, de repente conversando con chinos, amigos o conocidos, de repente te lanzan esa preocupación. Y una de las soluciones fue justamente hacer filtrar informaciones hacia los medios de prensa. O sea que ellos se dieron cuenta de que una forma de luchar contra ellos era de hacer que lo que hacían los mafiosos llegue a estado público, ¿verdad? Pero siempre hicieron a través de informantes y nunca denunciaron oficialmente. Lo más grave del caso es que estos mafiosos tienen la complicidad de funcionarios paraguayos que admiten el registro de marcas y modelos de productos clásicos en todo el mundo, como linternas, manteles, patines y otros, en una acción que es una afrenta al mismísimo sentido común y que debe ser investigada. Cada organización tiene su rubro. Los taiwaneses operan con determinados productos, los de la China continental con otros productos, y existen tratados de alianza entre ellos. Quisimos hablar con los encargados del tema en el Ministerio de Industria y Comercio, sin embargo, nadie quiso opinar al respecto. Incluso un alto funcionario dijo que temía por su vida si hablara. La prensa divulgó días atrás a propósito que la directora de marcas, Alicia Cristaldo, había sido amenazada de muerte. Nos preguntamos, ¿hasta dónde llega la violencia de estos grupos mafiosos? Nosotros recibimos denuncias de chinos que fueron golpeados,
hubo un chino muerto, hubo otros chinos muertos también, pero la denuncia concreta que nosotros recibimos es que la mafia china lo mataba a un brasileño que vivía en Foz de Iguazú, un chino, brasileño chino, que vivía en Foz de Iguazú y que fue muerto, ¿verdad? Creo que recibió algo así como 24 tiros. Y era la advertencia de que los demás debían someterse a esas mafias. El monopolio de la venta de linternas, manteles, patines y otros productos dejan multimillonarias ganancias a los monopolizadores, quienes trabajan en complicidad con funcionarios y jueces paraguayos venales. El monopolio está prohibido por la Constitución Nacional. David San es un chino que estudia en São Paulo, Brasil. Él está acusado de ser miembro de la mafia china, lo niega naturalmente, pero admite el tema de la competencia comercial al mismo tiempo, que es realmente el meollo del asunto, y tiene como protagonistas a los grupos mafiosos. Por su parte, Peter Liu admite también los problemas comerciales entre chinos. Não creio essa máfia china que existe, pero o que existe, la verdad, es competencia comercial. Por marca, por modelo, porque a una empresa de registrarlo y otra empresa no tiene derecho o no tiene esta posibilidad para entrar en el mercado, pero como la empresa ya registrado la marca, los modelos, tal vez ellos tienen este derecho para defender su interés. Todo dentro de comercial, interesse comercial, por mercadoria, briga, por preço, tudo isso. Isso é puramente competência comercial mesmo. No se reduce a una mera competencia comercial, puesto que la competencia comercial significa trabajar dentro de ciertas referencias, llámense de libertad, en donde la voluntad tiene mucho que ver. En cambio, la gente que opera a través de las triadas tiene un mecanismo de extorsión, chantaje. Wang Shuqing, otro acusado de mafioso, detenido por orden judicial, habló para Más Informes y dijo que él inscribió como suyos varias marcas y modelos y que avisa a los demás comerciantes chinos que el único autorizado para comercializar con esos productos era precisamente él. Un claro ejemplo de extorsión. Pero King se defendió como pudo. Eu não sei o que é máfia, eu não sabe. ¿Qué hizo máfia? Yo entendí ahora. Felizmente, la justicia tomó cartas en el asunto y detuvo a varios mafiosos e incluso ordenó la expulsión del país de varios de ellos. Esto puede traer tranquilidad a los comerciantes chinos honestos de Ciudad del Este, que desean laborar en paz y dar simplemente trabajo a muchos paraguayos. Bueno, días pasados el juzgado dictó una resolución por la que en principio se disponía la libertad de ciudadanos paraguayos que estaban afectados por esa investigación. Se disponía igualmente la expulsión de ciudadanos de nacionalidad china y en el caso particular de uno de ellos, Kiao, se dispuso el abandono en base a principios de orden constitucional y legal que rigen la presencia de ciudadanos extranjeros en el Paraguay. El día sábado estos ciudadanos serán trasladados por un oficial de la Policía Nacional hasta la ciudad de Tokio y posteriormente de ahí irán hasta la ciudad de Pekín, China continental. Y el otro ya abandonó el país, también acompañado de un oficial y con la constancia respectiva hasta la ciudad de São Paulo. Pero así como hablamos de los chinos mafiosos, que aunque peligrosos son los menos, también debemos referirnos a los chinos que contribuyen con nuestro país, creando fuentes de trabajo. Próximamente un fuerte grupo empresarial chino construirá un parque industrial en las inmediaciones de Ciudad del Este. Creo que hay posibilidad que vienen más chinos a esta ciudad, como
con la apertura de Mercosur, la ciudad este es como centro o como corazón de toda la zona de Mercosur. Y el gobierno va a financiar la construcción del parque, que va a costar alrededor de 15 millones de dólares americanos. Y este parque va a acomodar 72 fábricas. Y hasta el momento hay 40 fábricas firmadas por los empresarios de nuestro país. Como nosotros vienen, todos son empresarios chicos, ¿no? Ahí ya vienen, todos son grandes, como fábrica para montar aquí de Ciudad del Este. Antes que nosotros, en 86, ya tenemos un plano para aquí, como área de industria, para aquí. Varios grupos organizados por los empresarios chinos por venir de Taiwán vienen a Ciudad Este para investigar, para evaluar la situación de inversión de esta ciudad. Ellos tienen mucho interés para hacer inversión aquí. Si calculamos, cada fábrica invierte $1,5 millones dólares americanos. Eso significa más que 100 millones de dólares americanos. Si cada fábrica emplea 100 personas, eso significa más que 7,000 oportunidades de trabajo. Según informaciones, la mafia china tenía intenciones de monopolizar ciertos productos a fabricarse en este gran parque industrial que proyectan empresarios serios y que será un gran aporte para nuestro país. Por más que esto parezca una guerra entre chinos, la cuestión de la mafia oriental tiene una proyección nacional, desde el momento que su acción puede desalentar la inversión de empresarios chinos en el Paraguay. Las autoridades nacionales deben hacer todo por erradicar de nuestro país este cáncer en que se puede convertir la mafia china. En instantes, las palabras de un hombre que hizo de la lucha en favor de los campesinos y de los desamparados una meta en su vida. Monseñor Aníbal Maricevich, luego de la pausa, aquí en el 13, con más informes. Más informes. Más informes. Monseñor Aníbal Maricevich es un referente moral en nuestro país. Su larga lucha en favor de los necesitados y contra la dictadura es reconocida por todos los paraguayos de bien. Sus palabras desde el púlpito pudieron más que la violencia que desató contra él la autocracia. Hoy está con nosotros en Más Informes y a propósito le preguntamos ¿qué lo impulsó a hacerse sacerdote, Monseñor? Yo he querido ser en eso también colaborador con Jesús, sobre todo trabajando concretamente con el hombre y con el hombre pobre. Eso es, Dios es en primer lugar mi objetivo, segundo es el hombre, ¿verdad? El tercer objetivo fundamental es la situación general de nuestra patria. Ya de joven, yo llevado de mi sensibilidad, he visto que nuestra patria realmente necesitaba la dedicación de sus hijos. ¿Se considera usted, Monseñor, un revolucionario en su tiempo? Esto de dar a conocer a Dios y su plan, realizar en alguna medida el plan de Dios, mejorar al hombre y mejorar nuestra sociedad,
supone revolución, porque supone una nueva vida. Y nos lleva entonces al planteo de un continuo cambio, no solamente en el orden individual y familiar, sino también en el orden social. Como sacerdote, Monseñor Aníbal Maricevich tuvo destacada labor en la iglesia de las Mercedes y en la de Luque, pero su mayor lucha se dio cuando asumió como obispo de Concepción. Desde ese obispado peleó fieramente contra la dictadura y apoyó sobre todo a los pobres y a los campesinos. Nosotros, yo fundamentalmente mi actitud era estar junto al campesinado, al que nosotros acompañamos con nuestra educación general y con nuestra organización y nuestra asistencia en la medida en que podíamos hacer, ¿verdad? La iglesia fue una cifra muy ponderable en el norte y muy ponderable también en la lucha contra la dictadura. Monseñor, ¿qué le decían los militares, los estancieros, las autoridades de la zona de Concepción y de San Pedro por ese apoyo suyo a los movimientos campesinos? Quiero mencionar, porque vale la pena, estuvo 12 años creo ahí el general Machuca Vargas, César. Él era muy adicto al presidente Stroessner, pero era también cristiano, y con él discutíamos muchísimo, ¿verdad? Porque él decía infiltración comunista, los sacerdotes son comunistas, y cuando yo le demostraba y le pedía pruebas, no podía dar. Entonces él nos defendió a nosotros, nos defendió a los obispos y a los sacerdotes y a nuestra diócesis en contra de las andanadas criminales y mentirosas de Pastor Coronel y su gente allá, ¿verdad? Monseñor Maricevich fue duramente atacado por la voz del coloradismo que lo denostaba constantemente, llamándole obispo comunista y hasta poniéndole un mote, Maricewisky. ¿Cómo reaccionaba el obispo ante esto? Reaccionaba con indignación, pero hasta ahí nomás, ¿verdad? Sí, yo combatía eso mismo, ¿verdad? Y los campesinos mismos, ellos reaccionaron, todo el norte reaccionó en contra de los colorados y la voz del coloradismo, ¿verdad? Y en la misma medida en que a mí me atacaban, me defendían los norteños, ¿verdad? Después de esa larga lucha junto a los campesinos vino el cambio en el país. Monseñor Maricevich, ¿cree usted que esa lucha sirvió un tanto para cambiar las estructuras sociales y especialmente las conciencias del campesinado? Tienen conciencia de su propia dignidad humana, por lo tanto tienen conciencia de los derechos humanos, tienen la valentía de luchar por los derechos humanos, de luchar por ellos mismos, ¿verdad? También se comenta mucho que si en Paraguay, Monseñor, ocurriera lo que pasó allá en México, en Chiapas, el foco sería al norte, Concepción, San Pedro. ¿Qué opina de ello? La violencia armada tendría ¿qué objetivo? Si iba a ser una revolución tipo paraguayo, absolutamente negativo. Pero si la miseria como existe hoy, ¿verdad? El hambre, la pobreza, si eso sigue creciendo, va a llegar un momento en que ¿qué solución se va a dar a eso? Porque ya nuestro campesinado en gran medida ya tiene una nueva conciencia. Pero ¿cree, Monseñor Maricevich, que existe conciencia en las autoridades nacionales para cambiar este estado de cosas? En este momento es muy difícil afirmar que el Paraguay en su nivel, ¿verdad?, de directivos estén en condiciones de un cambio pacífico y profundo del Paraguay. Falta hombres, falta estadistas, faltan patriotas en este momento pensando y viviendo en el momento de hoy. Produce, por lo menos en mi conciencia, una gran angustia y
y miro un porvenir bien negro. ¿Por qué piensa eso, monseñor? Porque no sé, hasta ahora por lo menos, la preocupación mayor, el gasto mayor y todo, ¿verdad?, va un poco en objetivos políticos o políticos partidarios. Yo no veo, no siento que nuestro país, a través de su gobierno, a través de sus organizaciones sociales, a través de vaya realmente en la realización de la justicia social. Por último, ¿podría hacer usted un balance de su propia vida? Tengo que agradecer también que hice bastante cosas, ¿verdad? Ahí está. Mis 52 años de vida sacerdotal, y la mayor parte he fructificado en obras de Dios, en obras a favor del hombre, a favor de la iglesia, a favor de la justicia, de la libertad. Monseñor Aníbal Maricevich es un claro ejemplo para todos los paraguayos, un verdadero referente de la moral y de la ética. En estos momentos en que este tipo de personas ya no sobran en nuestro país. Cambiando de tema y en segundos aquí en Más Informes, en la red privada de comunicación, un exhaustivo análisis, un real análisis de la situación del Hospital Juan Max Böttner a 50 años de su fundación. Más Informes. Más Informes. De regreso junto a ustedes, nos parece propicio este tema, propicio para esta altura del año, para este mes de julio, para sus 50 años de creación. Se trata del Juan Max Böttner. Este sanatorio es un monumento a la salud pública y la atención de enfermos de escasos recursos económicos. Es el hospital dedicado a la cura de la tuberculosis, mal que antes de la existencia de este centro causaba estragos en el país, pues era prácticamente incurable. Inaugurado el 5 de julio de 1945, hace 50 años, con el nombre de Bella Vista, el sanatorio se concretó mediante la visión del doctor Juan Max Böttner, quien convenció a las autoridades nacionales de la necesidad imperiosa de contar con un hospital destinado exclusivamente a los enfermos de tuberculosis. El aporte económico para la construcción y equipamiento del sanatorio fue concedido por el Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública de los Estados Unidos de América ante una expresa gestión del doctor Böttner. El doctor Böttner era un hombre talentoso, muy inteligente, muy dinámico y capaz, preocupado del problema de la tuberculosis en el Paraguay. Tal es así que convocó prácticamente a las autoridades pertinentes de esa época, aprovechando una donación del gobierno de los Estados Unidos, consistente en $1 millón de dólares americanos de esa época, y pidió la construcción de un sanatorio dedicado a los tuberculosos. En sus inicios, el sanatorio fue un moderno centro asistencial con un personal médico calificado y un equipamiento de alta tecnología. Sin embargo, hoy la realidad no es tan halagüeña y en los últimos años se ha trabajado con muchas dificultades. Pusimos todo el empeño y todo el esfuerzo, pero no siempre los recursos son suficientes para brindar el mejor servicio.
porque de hecho que el equipamiento de la época de la fundación fue de primer nivel y a esta altura ha entrado en obsolescencia. El sanatorio presta servicios en el área internación y en el área ambulatoria. Preferentemente se interna a pacientes con patología respiratoria. El 50% de los internados son tuberculosos y el resto con otras patologías como ser neumonía, bronconeumonía, derrames pleurales y hasta cáncer de pulmón. En promedio, cada mes se internan 70 u 80 pacientes y el censo diario da unos 140 pacientes. El 85% de las camas generalmente está ocupado. En el área de varones se utiliza siempre el 100% de las camas, mientras no es tanto en el área de mujeres. Las patologías respiratorias son más frecuentes en los hombres. La tuberculosis tiene una predilección por los hombres. Los hombres son los que habitualmente salen, trabajan en grupos de personas. La mujer generalmente queda en la casa. El hombre generalmente es el que fuma, que es otro factor predisponente a una enfermedad respiratoria. Y así, en medio de grandes carencias presupuestarias, se desarrolla el trabajo en el sanatorio Juan Max Böttner. Su presupuesto actual es de 1.700 millones de guaraníes, cuando los requerimientos son de casi 5.000. Para el año entrante se precisarán 6.000 millones de guaraníes. Sin esto, es imposible que se alcance la calidad total en la atención a los pacientes. Yo pido a los señores parlamentarios que miren este hospital y vean de las necesidades y realmente vean nuestro anteproyecto de presupuesto donde estamos planificando todas nuestras necesidades y los servicios que queremos brindar a la población, sobre todo necesitada de este Paraguay. En realidad, la atención a la salud pública es una asignatura pendiente en nuestro país y nunca se le da los recursos necesarios, mientras se alzan costosas obras no prioritarias, como un desfilódromo, se retasean medios para atender a los enfermos más necesitados. Es cuestión de que las personas que toman las decisiones de cuánto es el presupuesto que se va a destinar a la salud, ellos estén conscientes de que para que un hospital funcione bien necesita de estos recursos. El periodo de permanencia de un paciente en el hospital es de 55 días, pero hay enfermos que están allí un año y a los que se suministran costosos medicamentos que son conseguidos mediante la ayuda de ciertas organizaciones humanitarias. Pero esto no alcanza y si un paciente puede, paga un arancel mínimo que entra en el presupuesto del sanatorio. Generalmente los enfermos de tuberculosis son gente de escasos recursos, pues el mal ataca preferentemente a personas de bajo nivel socioeconómico, que difícilmente pueden costearse un tratamiento adecuado que puede a su vez llevar de 6 a 9 meses. Desde luego que las personas con condiciones socioeconómicas muy bajas son las que más se afectan de esta enfermedad, porque sus defensas están disminuidas. Desde luego existen también ciertas razas, por ejemplo los indígenas, que son más afectados por esta enfermedad. En el Juan Max Böttner hay ejemplos dolorosos de los efectos de la pobreza, como el caso de Rósula, abandonada por sus padres. Ella tiene 10 años de edad. A los 7
contrajo la tuberculosis, se curó de la enfermedad, pero le quedaron secuelas indelebles. Tiene solamente 50 centímetros y lleva una vida totalmente vegetal. Este es un caso doloroso, y así en medio de las precariedades, en el sanatorio hay ejemplos de vida y esperanza. Los pacientes conforman casi una familia. Nos queremos todos por iguales, nos aceptamos todas por iguales. Hay una que viene mejor, hay otra que está en peores situaciones, tanto económico como social, ¿verdad? Porque hay mucha gente que sabiendo que su gente está así con ese problema de tuberculosis, pues rechaza, ¿verdad? En cambio acá no hay así. Pues si los médicos no te rechazan, ¿por qué yo tengo que rechazarle a una compañera mía si está con ese problema, ¿verdad? En el sanatorio hay también ejemplos de sacrificio, como el de Benita Morel, viuda de Gavilán, quien trabaja ahí desde hace 50 años, desde antes inclusive de la inauguración, y que hoy clama por su derecho jubilatorio. Me quiero jubilar, no es por nada, no es porque me siento que no quiero trabajar pero estoy ya enferma. Ahora yo sufro mucho de las varices, tengo todo ulcerada la pierna y por esa razón. Debemos también mencionar otro ejemplo, el del doctor Vicente Pereira, quien presta servicios en el Juan Max Böttner hace 30 años. Él desea expresar su sentimiento respecto a esa labor realizada. Muy satisfecho, porque nos sentimos ampliamente realizados con la tarea que desarrollamos con estos enfermos tuberculosos, porque nuestra vocación es atenderle a los más pobres. Pero el ejemplo de ejemplos lo dio el propio fundador del sanatorio, el doctor Juan Max Böttner. Descendiente de alemanes y franceses, no solo fue un gran médico, sino también un talentoso músico, compositor de bellas melodías, entre las cuales se recuerdan varias canciones infantiles. El doctor Böttner fue propulsor de las ciencias y de las artes en nuestro país. Su hijo, quien lleva también su mismo nombre, lo recuerda emocionado, sobre todo en lo que representaba para él el sanatorio. Él estaba todas las mañanas ahí, ¿verdad? Ese, digamos, era su niño mimado, lo atendía como si fuera un hijo, realmente, porque lo amaba al sanatorio. Y con el correr de los años, él pedía siempre aumento para todos los empleados, menos para él. Tanto es así que al poco tiempo ya todos ganaban más que él. Y cuando al momento de su muerte, él era uno de los menos pagos de todos los empleados del sanatorio. El doctor Juan Max Böttner había dotado al sanatorio de los modernos adelantos de las ciencias y las técnicas, como demuestra esto que narra hoy su propio hijo. También con el tiempo se construyó una planta depuradora de aguas servidas, que me acuerdo que era un orgullo porque era una de las primeras más completas del Paraguay, tenía una parte aeróbica y una parte anaeróbica, de tal manera que el agua que terminaba al salir, ¿verdad?, las aguas servidas, al terminar era agua potable. Era muy estricto en su atención con los enfermos y con la administración del sanatorio. Tenía que funcionar bien y funcionaba bien. Todos lo respetaban, médicos, enfermeras y pacientes. Era jovial y como era artista también al mismo tiempo, ¿verdad?, en la fiesta anual que se hacía de camaradería, a la cual yo asistía, había un asado de camaradería, había siempre una puja de versos y rimas entre el doctor Héctor Ricardo Caballero y papá. Sin duda, Juan Max Böttner dejó muchas enseñanzas. Su esposa y su hijo recuerdan todo lo que él dio de sí en aras de la salud de los enfermos de tuberculosis y del tiempo que le dedicaba a su otra faceta, la del artista.
A la edad de 59 años fallecía el doctor Juan Max Büttner. La promoción de médicos del año en que dejó de existir el doctor Büttner lleva su nombre como un justo y merecido homenaje. El Sanatorio Juan Max Büttner ha cumplido con creces el objetivo pensado por su creador. Hoy la tuberculosis ya no es incurable. Existe un centro en el que médicos, enfermeras y funcionarios se desvelan por curar al paciente, sea este de la condición que sea. Y todo esto dentro de una escasez de recursos que nos debe doler a todos los paraguayos. En 50 años de existencia, el Sanatorio Juan Max Büttner ha salvado la vida de miles de paraguayos. Es perentorio que quienes deciden sobre los recursos presupuestarios de la nación recuerden que en ese centro asistencial, por más amor y sacrificio que se brinden, existen urgencias y carencias materiales, pero queda la esperanza de que la salud sea alguna vez prioridad en nuestro país. En instantes y cambiando de tema, tendremos un cierre de programa espectacular con una efeméride realmente deliciosa. No se aparten, no se la pierdan, aquí en el 13, luego de la pausa, más informes. Informes. Más informes. Esta noche queremos rememorar con ustedes la creación de una prenda que continúa haciendo las delicias de los estetas. ¿Sabían que la minifalda acaba de cumplir 31 años de existencia? Vamos a Londres. El gran happening, así se la conocía Londres en la década de los años 60. Era la eclosión de un nuevo tiempo de la mano de los Beatles y de los Rolling Stones. En este contexto, la modista Mary Quant lanza su máxima creación, la minifalda. Efectivamente, hace 31 años nacía en Londres la minifalda un 10 de julio de 1964. Fue considerada toda una revolución festiva en la vestimenta de la mujer. Fue incorporada inmediatamente a esto que necesita la mujer en el sentido de comodidad, de practicidad, y en todo el mundo causó furor, naturalmente el solaz también de los ojos masculinos. En poco tiempo la minifalda ganó el mundo entero. Aquí en el Paraguay también tuvo gran receptividad, no sin antes generar algún que otro pequeño escándalo. Pero hoy esta prenda reina en Asunción y todas nuestras ciudades y es parte de la fiesta visual en las calles. ¿Te gustan las minifaldas? Sí, me gusta mucho. Hace más lindas a las mujeres. Sí, me gusta mucho. Y les quedan bien generalmente a las mujeres. Pero a mis hermanas no las dejo usar. ¿Las hermanas? De vez en cuando, pero para ir al boliche nomás. Porque es sexy y muy femenina. Porque me gusta. Excitantes. A las que le quedan bien, sí. Ay, porque son mucho más frescas. En mi país se usan mucho. Creo que lucen las piernas de las mujeres. Si no tiene lindas piernas, difícil. Me encanta, para las chicas jóvenes me encanta. Me gusta mirar piernas. No cualquiera puede usar una minifalda. Me imagino que es más cómoda. Sí, a mí en forma muy particular, sí. La minifalda ya puede ser considerada un clásico dentro de la vestimenta femenina. Según la temporada se la usa con mayor o menor frecuencia, pero siempre está ahí, en el guardarropa de la mujer. Y a propósito, no solamente las jovencitas las usan, sino también las mujeres maduras.
Pero hay que tener en cuenta que la parte más difícil en la pierna de las personas es la rodilla. La rodilla tiene que ser perfecta para que quede bien y unas piernas bien torneadas. Pienso que más bien está determinado por el físico de la persona, no por la edad. Por ahí puede ser una mujer de 50 años y que está estupendamente bien y puede usar una mini perfectamente. Siempre y cuando también lo sepa combinar. Bueno, en la última década apareció la super minifalda. No es aquella que impusiera Maricuán, ¿verdad? Es otra mucho más audaz. Pero esa sí viene a ser medio exclusiva para jovencita porque tiene el largo de un short. Esa sí, yo ya no aconsejaría a las mujeres elegantes. A las chicas paraguayas les encanta ser sexys. Les encanta, es una cosa impresionante, pero entran acá y quieren o minifalda o vestido al cuerpo o algo que les marque. Es muy difícil que quieran algo así suelto, romántico, caidón. No, quieren cosas sexy, quieren mostrar el cuerpo, las piernas, todo. Por eso yo pienso que pegó más que nada acá. Yo pienso que le hace sentir a una más sexy. Pienso que sí. Que el hecho de mostrar las piernas, ¿verdad?, es más femenino. A mí me gusta más que los pantalones y más que un vestido largo. Me gusta la minifalda. Más allá de cualquier opinión, la minifalda sigue siendo un canto visual de juventud y belleza. Quizá en aquel lejano 10 de julio del 64, Mary Quant no pensaba que su creación llegaría tan lejos, pero llegó, vio y venció. Por todos los que amamos la belleza, gracias. Muchas gracias, Mary. Y así llegamos al final de otro capítulo de Más Informes. Para la semana próxima les tenemos preparada una amplia investigación acerca de la problemática de los colonos brasileños en el Paraguay, los comúnmente llamados brasiguayos, que según estadísticas suman ya casi 800,000. Esto y más en 7 días aquí, en el 13 en la red privada de comunicación. El siguiente martes, Más Informes. Muchas gracias y buenas noches.